Hola, buenas. Bienvenidos al episodio número 118 de Encoders. Hoy vamos a hablar de regresión lineal y algunas aplicaciones, tanto teoría como aplicaciones. Elegí este tema porque pensé que lo habíamos hablado, o algo habíamos hablado de esto, y no hemos hablado nada de esto. Lo hemos hablado en episodios, pero tangencialmente, lo hemos mencionado antes. Busqué como en el leccionado. Y ahora bien, es una de las técnicas básicas, digamos, se ven mejores sus camps ahora que en los videos antiguos. Oh, Sí, es que bueno que lo notas. Es normal. Mejoramos un poco el equipo sí, es verdad. Yo y la también me compré una iluminación. cámara, aunque me molesten. Sí se nota tu upgrade, quizás es el que más se nota por el contraste. Sí. Bueno, dale Chris, dale. No, sí, se ve mejor. Sí. Algo más a agregar, sí, sobre la regresión lineal, como que realmente no lo hemos hablado porque uno siempre va a hablar sobre algo complejo, algo como los GBM, etcétera. Y como que nos olvidamos de empezar por lo más básico, que igual es útil, en cierta, o sea, es bastante útil, como lo vamos a ver hoy. Sí, de hecho lo enfoqué un poco distinto, por lo mismo. De hecho lo que menos voy a hacer es probablemente explicar demasiado de qué es la regresión, pero quiero darle un punto de vista que es un poco distinto, que es el mío, ¿cachai? Porque como saben, ya lo he contado en varios episodios, soy como de formación matemática. Entonces hay cosas de las regresiones que la gente suele ignorar o derechamente no pescar. Entonces quiero como más que nada hoy día sembrar un poco el bichito de por qué algunas cosas hay que echarle un ojo y dónde más o menos empieza a haber problemas si no le echáis un ojo. Para tratar de justificar, que lo dijimos alguna vez, por qué las habilidades estadísticas son importantes, por decirlo así. Más allá, y no pretendo ir por lo mismo hoy día mucho a que yo le muestre cómo hacer en R una regresión lineal, que de hecho es como una línea de comando, que es LM, y en Python también, es como una línea y hace una regresión. No es muy difícil hacer una regresión en verdad vía código a día de hoy, pero teóricamente de hecho no es tan simple de entender. Y de esto más, voy a estar un curso completo entendiéndola. No voy a hablar de todo lo que alguna vez me pasaron ni vieron, algunas cosas que rescaté y también lo voy a enfocar en harto o voy a tratar de explicar bien algunos casos de uso que vi, que lo usé alguna vez, casos reales. Están un poco modificados porque me dio como cosa decir exactamente cuál era el caso, así que le cambié algunas cosas como esmullando, un poquito mintiendo, pero en realidad están muy inspirados en cosas que eran. Van a ser más la idea, no el desarrollo de cómo hice el caso de uso, pero sí como dónde se aplicó y si estaba bien o mal, y eso lo van a poder discutir ahora en el Steam. Entonces el enfoque Ok. de hoy es un poco picarle el bichito, un poquito de lo que es la mate, y lo otro es como tratar de enfocarlo también en casos que realmente lo usé cuando trabajaba. O bueno, sí, cuando traje. Eso. Dale, Rob. Pues voy a poner en el canal de YouTube, en la descripción. De hecho, si lo están viendo acá, lo van a poder ver abajo. Y también en Discord voy a poner algunas referencias que me gustan. Es un canal que ya he compartido varias otras veces. Siempre estoy promocionando porque me gusta mucho el canal de Steve Brunton, que es un profesor en la Universidad de Washington que hace cosas matemáticas aplicadas a todo tipo de cosas. Tiene una serie de videos sobre regresión lineal y específicamente value de que es bien interesante y bien atingente a este tema. Gracias, Rob. Ya bueno, aprovecho de pasar al tiro de otros datos, que muchas de las que van a ver vienen de un canal que me gusta mucho, Se te corta a donde... veces el audio, Mati, ¿En pero serio? después vuelve, se te mutea como por 1 o 2 segundos y después vuelve. Puta, qué raro, porque Es no puedo segunda vez ver. que pasa, por eso ya te aviso. La primera no te dije nada. No sé por qué, como que no debería tener ningún problema, en verdad. Ya. Como que estoy sacando el audio de otro PC, entonces si es que está es porque está mal enchufado mi audífono o no sé, algo así. Ya. Como no tengo, o tengo problema Si de internet, derechamente. empieza a pasar muy consistentemente, Ya, ahí quizás cambie el audífono por otro, ya. en ese caso. Ya, pues, muchas de las diapos que van a ver las saqué de un canal que se llama StackQuest, donde explican generalmente conceptos estadísticos de manera súper simple, súper didáctica, como que tiene unas buenas animaciones. Que yo, de hecho, cuando quiero repasar algún concepto voy como para allá, porque en verdad como que encuentro que la explica muy bien. Tiene muy buenos ejemplos, es chistoso como lo relata también, entonces como que dan ganas de verlo. No son tan largos los videos tampoco. Entonces me gusta mucho en verdad el canal y estas diapos son totalmente de su video, que obviamente lo voy a dejar en la referencia. Así que todos los créditos para lo que van a ver por ahora en eso. Hay cosas que le agregué, obviamente en realidad después me desvié porque me fui para otro lado, pero al menos lo que es la explicación inicial de lo que es una regresión, que es lo primero que quiero partir, viene de allá. ¿Y por qué quiero partir por eso? Porque yo asumo que la mayoría de lo debe haber escuchado, pero no necesariamente todos lo saben. Así que igual tengo que explicarlo, aunque sea brevemente, qué rayos es una regresión lineal. Y para el ejemplo que se usa en estas quests, que el mismo que vamos a ver, está tratando de predecir la altura o el largo del ratón, ya, lo que sea, una medida del ratón de un ratón con su peso.
ya, que también puede ser a nivel de humano, lo que sea, pero en el fondo tú tienes dos variables, que pones en el eje Y, sueles la variable dependiente, que depende de, en el fondo uno tiene ciertas variables, y decir algo. En este caso, va al caso más simple, porque obviamente el más simple de entender siempre es de dos variables, que queremos predecir la altura de un ratón con el peso del ratón. Esas son las únicas dos variables que existen para el ejemplo. Después existe la multivariada, y la multivariable es lo más variable, pero en el fondo la más simple de entender es y uno va graficando, entonces en el eje X y en el eje Y esos puntos. Voy a tirar números, esto no tiene ni escala ni nada, pero 10,20, no sé si eso tiene mucho sentido en los ratones, pero 30,50, por ejemplo, 30 kilos, no creo que sea algo razonable, pero 50 centímetros, ¿ya? Entonces uno puede hacer este típico gráfico que une esto. Y lo que uno quiere en el fondo es una línea recta que intuitivamente pase por los puntos. ¿Ya? No es más que eso. Entonces, estos puntos te pueden dar de distintas maneras. Obviamente, aquí graficado como un punto aquí, ¿cachai? Ya, vamos a ponerle numeritos, 10, 20. Este será 15, 30. Este, 20, 10. ¿Ya? ¿Sí? Como referencia, pesan entre 12 y 30, incluyendo la cola, 12 a 20 centímetros. Ah, ya, muchas gracias. Voy a volver a la escala entonces. Digamos que todas las unidades usadas antes eran las Mati unidades, que es una unidad específica de todo esto que transformándolo todo calza. Y sigue nomás, Mati. Entonces digamos que son gramos aquí y no son kilos porque lo estaba haciendo muy pesado a los pobres ratoncitos. En esencia uno tiene, ¿cómo decirlo? El X, Y, el par ordenado de toda la vida, ya donde la eje de acá, que sería el peso, el tamaño. Y en el fondo uno quiere tirar esta recta. Ya, la pregunta es cómo recta en el fondo. Y esta es toda la intuición, que la voy a explicar, porque es la parte más importante, si alguien no sabe regresión, de entenderlo. Entonces, podría tirar... Primero voy a tirar recta cualquiera, ya la plana. No estoy ni ahí con los puntos, no voy a seguir mi intuición de, oye, creo que pasan por acá los puntos y siempre te tiro una plana. ¿Por qué? Porque necesito medir algo. O sea, necesito para uno decir como cuál es la mejor recta. Siempre que uno se hace una pregunta de estilo mejor recta, cuál es la que mejor se acomoda, tenéis que poder medir para poder comparar. Entonces, lo que voy a medir acá en el fondo es algún tipo de distancia. Ya, entonces, por ejemplo, esta recta plana, que está pasando ahí por, no sé, serán los 15 centímetros, voy a medir la distancia a la recta. Entonces agarro el puntito y trazo la línea hasta la recta y a esto le llamo residuos, ¿ya? Esta es la nomenclatura. ¿Por qué le pusieron así? Es porque todo el mundo le llama así nomás. Se llaman residuos de toda la vida. No sé si hay otro nombre, nunca he escuchado yo otro, de hecho, alguna vez. Error. Error, puede ser, sí, error también. Pero residuo es una nomenclatura muy clásica. Entonces, estos puntos azulitos que son punteados son básicamente la distancia del punto a la recta, ¿sí? La intuición para entender por qué puede llamar residuos y tiene sentido es lo que te queda, es el residuo de tu predicción con respecto a la realidad. O sea, el error, pero es otra forma de llamarle porque es lo que te queda de esa resta. Es la diferencia. Sí, es la diferencia. Gracias, Robo, por tus datos de siempre de nomenclatura que me hacen más sentido. Yo no lo asocio a nada, en verdad. Como que cuando digo residuo no lo asocio a nada. Como ahora tal vez lo asocie más a error. Díganme, chiquillos, si algo no lo entienden, pero para poder explicarlo. Pero en el fondo lo que voy haciendo es moviendo la curva. ¿Ya? Yo tracé una que era paralela aquí al eje X. Tracemos otra, ¿por qué no? Y de nuevo calculemos los residuos. ¿Ya? Ojo aquí. Y esto es muy matemático, voy a llegar en un segundo. Pero los matemáticos a esta diferencia la suelen elevar al cuadrado. Ya en realidad cuando creo que hablamos de residuos propiamente tal, le elevan ya al cuadrado el valor. O sea, tienen la diferencia entre el punto y la recta, que es el i de la recta menos i del punto, y lo elevado al cuadrado. ¿Por qué elevarlo al cuadrado? De hecho voy a hacer una de las preguntas que voy a tener en 2 segundos más, pero lo hacen. Porque podréis tomar valor absoluto o lo que sea. Entonces, aquí si yo voy a la diapo anterior, voy a tener una suma de residuos, porque voy a sumar esta línea, la primera que está acá, azul, después con la diferencia de este residuo, este, y así sucesivamente. Pero cuando trazo otra recta, voy a tener otros valores. Entonces voy a tener, para cada recta, en el fondo tengo la sumatoria de todos los residuos. Eso es lo que voy estando haciendo. Y después trazo otra recta, hago lo mismo. En el fondo voy rotando la recta alrededor del eje X, ¿ya? Y creo que alrededor del eje X, ¿no? Cuando es así. Bueno, no importa. La cosa es que me dan para distintos valores de recta o de formas de la recta, me dan distintos valores de residuos. Y eso lo podría graficar, ¿ya? Algo así. Entonces la suma de los residuos, voy el valor, lo grafico en el eje Y, qué valor me dio.
para cada una de las rectas. Este es un gráfico medio como intuitivo, porque no se grafica exactamente así, pero por ejemplo para la recta plana, que sería la primera que mostré, que era de acá, sumé todos estos valores, ¿ya? Y me dio ese valor de aquí, ese puntito de acá. Después cuando lo corrí un poquito, porque la incliné un poquito, tenía que sumar estos valores y me dio este valor de aquí, que es menos que el anterior, en este caso. Y luego si es que la roté un poquito más, que sería como el tercer ejemplo, que de hecho intuitivamente en las imágenes se ve, que aquí como que hay menos distancia del punto a la recta, ¿ya? Te da este otro valor. Entonces cuando sumo los errores en el fondo de esas distancias a la recta y las voy graficando, voy Distancia viendo al una cuadrado. como esta. ¿Cómo? Los errores al cuadrado. Los errores al cuadrado, de hecho, toda la razón, Ro, gracias. Termino viendo esta forma de la curva, ¿ya? Y de hecho, en realidad, es así la forma de la curva, es parabólica, y de hecho, esa es la pregunta que les quiero hacer en un segundo. Entonces, si yo tengo una parábola en el fondo, puedo elegir el mínimo de esa palabra. Como esto es lo que yo me refería de medir. Tenía infinitas rectas que pasaban por los puntos. ¿Y cuál voy a elegir? La que minimiza la suma del cuadrado de los errores. Y esa es la curva acá y esa es la recta acá, que es más o menos la recta. Y es intuitivo. Voy a recalcarlo a este punto, porque en realidad esto es lo único que me importa que entiendan al principio. Claramente, los errores así, cuando yo lo veo, esta recta se ve mucho peor que ese ajuste intuitivamente a la que estoy mostrando ahora, ¿ya? Y un poco por la justificación que acabo de dar, que la suma de los errores sí da menos en el caso de la curva más empinada que la que está plana. Entonces, este método se llama el OLS, que es como el nombre en inglés, que es de Squares, ni me acuerdo qué significa la tercera. Ordinary Squares. Así se llama este método, porque es como de los cuadrados, el que tiene menos error cuadrado. Ya de ahí viene la intuición. De hecho, de ahí viene el nombre. Mati, después Sí, te vas a meter en dos dimensiones en este. No me refiero a problema de optimización en dos dimensiones. vagamente me voy a meter en el problema de optimización de 2 dimensiones. Ya, era para Algo saber voy si a lo mencionar. comento ahora o no. Coméntalo ahora yo creo, porque no Ya. voy a hacer mucho en eso. En el caso que estaba mostrando Mati, teníamos una variable que estábamos tratando de optimizar. La regresión lineal por debajo es un problema de optimización. Esa variable era la pendiente de la curva. Le vamos a llamar m. La típica ecuación ax igual a más b igual a y, con esa nomenclatura. Este es el que estábamos buscando, que nos da la pendiente de la que tan empinada vamos a hacer nuestra. Podríamos no solamente mover a, sino que también podríamos mover b. La regresión lineal en una dimensión, o sea, con input de una sola dimensión, depende de dos parámetros. Tenemos la pendiente y tenemos el coeficiente de posición. Por lo tanto, podemos optimizar en torno a dos parámetros. Que podemos tener un tercer eje aquí. Este es el error, le voy a llamar epsilon. Es el valor del error que vamos a medir para cada pendiente posible y para cada coeficiente de posición posible. O sea, acá nos va a quedar una especie de manto. Algo como, imagínense una figura en tres dimensiones que baja dependiendo de en qué dimensión yendo. Pero en algún punto, en este manto, vamos a tener un mínimo. Vamos a tener ese mínimo por el cuadrado que estamos usando. Porque al elevar al cuadrado, estamos transformando nuestro problema en un problema convexo. Por eso podemos encontrar este mínimo. No recuerdo si es que probablemente sí, pero no recuerdo cuál era el argumento para decir que esto también va a funcionar en más dimensiones, etcétera. Siguiente diapo es eso, un poco. Ah, ya, ok, genial. Eso quería Y comentar. Yo pensaba que uno lo elevaba al cuadrado para hacer las diferencias positivas. También, es que tiene varios motivos. Sí, tiene varios. Bueno. Lo que tú dices es uno, sí, eso definitivamente sirve. O siguiente diapo por- porque para introducir Dale. el tema. El módulo también te sirve para eso, pero no te da esta propiedad de convexidad. De hecho, la Ah, no pregunta está. que espero hayan entendido la intuición de que es la recta más cercana según una métrica. Y aquí empiezan las preguntas. Como, ¿y a quién le importan los matemáticos? Fue mi pregunta. ¿Ya? La primera pregunta es la que está haciendo Chris. ¿Por qué la métrica esa? ¿Por qué elevar al cuadrado? ¿Ya? No me voy a meter en detalles de dar las explicaciones hoy, pero sí dejarle dicho, porque sí tiene razones. Y una es que lo transforme en positiva. Pero yo diría que la propiedad más importante no es que sea positiva, es que la función al elevarla al cuadrado es diferenciable. En cambio, cuando uno le pone el valor absoluto, si uno se acuerda bien, no es diferenciable, porque tiene un problema en el cero porque cambia la cuestión, y no es diferenciable en cero. Sí, Entonces,
Con ¿Sí? respecto a eso, antes de que sigas, ¿qué es diferenciable para las personas que nunca lo hayan escuchado en su vida? Diferenciable, sacar la formalidad. En realidad es derivable en 2D, ¿ya? Pero es que puedes calcular la derivada de la función en ¿Y todos los puntos, en el fondo. por qué con el módulo no sería derivable? Porque voy a sacar una pizarrita, ¿puedo explicar eso en simple? El problema del valor absoluto, que lo estoy graficando ahí, es que aquí tiene una punta, y las puntas intuitivamente no son derivables, ¿ya? Las funciones derivables son como suaves en el fondo, ¿ya? Porque como la intuición es aproximar una tangente a la curva, aquí puedo aproximar tangente, pero aquí, ¿qué tangente aproximo en la punta? Como que valen todas, Claro. ¿cierto? Ya, ¿Cachai? ahí, el tema es que tienes que aproximarlo de dos maneras. Puedes ir por la derecha acercándote y ahí la tangente siempre es una. No, la Sí. pendiente de la curva tangente a cada punto siempre es la misma. Porque ya tienes una línea recta. Y si te vas acercando por el otro lado también es una. Digamos que es el módulo de X. Eso significa que la pendiente en un punto, en los negativos va a ser -1, va a llegar a 0. En 0 por ahora no sabemos. Y después en los positivos es 1. Entonces, tu derivada pendiente es -1, -1, -1, hasta que llega al 0. En 0 todavía no sabemos. Y después 1, 1, 1, 1. Entonces es derivable en todos los puntos, excepto en el 0, en Cero. donde todavía no sabemos. ¿Cómo sabemos si es que tiene una derivada? Tiene una derivada si es que la derivada que tuviésemos justo a la izquierda es igual a la que tenemos justo a la derecha, infinitamente cerca, y eso no se cumple. Tendríamos que -1 es igual a 1, y eso es falso. Por eso no es derivable en 0, específicamente en 0. El valor absoluto, de hecho, sí, no es derivable en cero solamente. La intuición sí es la que yo digo, que no podéis tirar una tangente ahí. Aquí me preguntan en el chat como infinitas tangentes. En realidad no es eso, es que no puedes tirar una tangente. Como, ¿cuál es? Acá es obvio cuál es, acá no es obvio cuál es. Cuando no es obvio cuál es, uno dice que no es derivable. En realidad hay una diferencia sutil entre derivable y diferenciable, por eso me he saltado esa cuestión. Pero Sí. es irrelevante para este caso. Lo que pasa es que a la gente, o sea, a los matemáticos no les gustan las funciones no derivables, o no diferenciables, de hecho, por una razón muy simple. Y aquí es cuando los cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo un millón empiezan a tener sentido. Porque a uno le enseñan ahí que cuando la derivada de la función es cero, contrae estos puntos, estos mínimos, ¿ya? Satisfacen esa condición porque la pendiente generalmente en los mínimos es una recta plana y esto representa la pendiente de la función. Entonces, si yo quiero encontrar mínimos o máximos de una función, tengo que poder calcular la derivada. Entonces, si le pongo un valor absoluto, no la puedo derivar y se me cae todo a pedazos, ¿ya? Entonces, ¿qué fueron los matemáticos? Y por eso la pregunta es un poco, ¿a quién le importan los matemáticos? Porque yo estoy seguro que todos los que ven nuestro contenido, incluso la gente que trabaja, jamás ha hecho la derivación. Así me la juego que el 95% de la gente nunca ha hecho la derivación de cómo obtener los parámetros de la regresión en 2D. Y no es tan difícil, pero requiere harta matraca de cálculo 1, básicamente. Y por eso yo voy a explicar la intuición. No voy a hacer la derivación ni por si acaso en este stream, pero sí lo que les digo es que uno deriva la diferencia, o sea, básicamente plantea el problema con un problema de optimización, que básicamente es como y más la recta que dibujó, lo voy a hacer sin pendientes, pase. Le ponen la norma, o lo mismo que al cuadrado, que en suma, así como la sumatoria al cuadrado de los valores. Ahí ya no se está viendo, Mati. Corre un Ah, poco la ya. pizarra. Básicamente uno plantea como la ecuación, algo así, estoy abusando de notación por todos lados, y deriva esta cuestión. Deriva parcialmente respecto a los dos parámetros, el A o B, MN, el beta 1, beta 2, lo que sea. Entonces, voy a llegar ahí al tiro de NVM un par de cosas. Entonces, cuando uno calcula la derivada y hace el sistema de ecuaciones igual a cero, es que deriva esta fórmula. Y en algún momento, cuando uno estudia esto, algún momento uno va a toparse con alguien está hablando de esta cuestión. Y de hecho, esta es la fórmula: es como beta 0 y promedio menos beta 1 por X barra. Gracias por el follow, no sé, y tipier. Y llega a esta otra cuestión. Y es meramente por resolver el sistema de derivar la ecuación, igualarla a cero, porque así lo encontráis el mínimo en una función. Y aquí lo bien dijo Rodo, que es la segunda pregunta que se hacen los matemáticos en el fondo. De partida, ¿por qué esta cuestión tiene solución? Porque tiene un mínimo. A priori no lo sabes. Tú lo único que tienes es una función que quieres minimizar, pero no sabes si tienes un mínimo local, un mínimo global. Si es que tiene un mínimo, siquiera podría irse a infinito para abajo. Y esa es la parte como que yo, desde mi experiencia matemática, quiero transmitir un poco, porque para eso sirve la mate un poco, como para poder
garantizar que el que va a programar la cuestioncita en el paquete que todos usamos ahí nos metemos en R, en Python, que la cuestión va a converger, que la cuestión va a dar un valor y que va a tener una solución. Imagínense, puede pasar, si es que uno no cumple las condiciones, usa otras métricas, que tengáis infinitas estimaciones tanto de beta 0, beta 1 o de las pendientes, de los coeficientes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si hubiesen, en este problema que yo estaba mostrando, dos soluciones, que es esta recta y después hay otra recta que también minimiza, entro en problemas porque es como, chuta, entonces ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo de las dos? Porque las dos cumplen el criterio de ser el mínimo error, pero no es única la solución. Entonces, al final los matemáticos, y por eso esta diapo para mí era súper importante, los matemáticos se truquean. Yo le llamo así, se truquean y dicen, ¿sabéis qué? Voy a elevar la cuestión al cuadrado, porque cuando elevo la cuestión al cuadrado, la función es convexa. Como la función es convexa, tiene un mínimo local. O sea, todos los mínimos son mínimos globales y tiene uno nomás y garantiza esa cuestión. Y llegan a demostrarlo con esta expresión que está muy piola acá abajo, que en realidad la solución también puede ser escrita en forma matricial. Entonces, la forma matricial, el g de la cuestión es positivo definido, y cuando es positivo definido, la cuestión es convexa, y toda esa cuestión se da en la lata de demostrarla así paso por paso, y al final nosotros terminamos usando esos paquetes porque alguien ya garantizó que esta cuestión funciona. La otra pregunta es por qué la instancia se mide de esa forma y no... Ya, dijimos que el valor absoluto, alguien lo mencionó ahí, puede tener múltiples soluciones que minimizan el error, pero al cubo o al cuarto y así sucesivamente. También podría usarlo, y de hecho hay más ideas, como que alguien dice, ¿y por qué medimos también en el sentido de como del eje Y? También podrían medir ortogonal a la curva. Un segundo que... Se te apagó eso. Justo me llaman ahora. Hoy me están llamando por teléfono, es donde estoy streameando. Modo avión. Ah, no, porque no vas a poder enviar el... No, si le corté, olvídalo. pero no me pescó. Ya, no importa. Sí, Oye, ok. me han llamado 3 veces, deja contestar. Rellena con Ok. cualquier cosa. Arroba. Ya, pero Se va a muteate. escuchar, ¿o no? Pero muteate. Queremos saber tu vida Se personal. va a ver todo. Ya, entonces. Voy a volver a la pizarra. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Si no, sigo con la pizarra. Dale. Ya, como estaba diciendo, esto es un problema de optimización, pero no resuelve este problema de optimización en la práctica. Este problema de optimización ya está resuelto. Por lo que estaba explicando, es posible obtener estos coeficientes óptimos. No es necesario internamente en la librería, por ejemplo, tener un for e ir iterando y hacer un descenso del gradiente o alguna otra técnica para optimizar. No es necesario nada de eso, porque teóricamente hay una única solución para este tipo de problemas, y eso hace que sea mucho más rápido el cálculo. De hecho, casi no tienes que calcular, es par de multiplicaciones y listo. Lo hace súper conveniente. Oh. En otras palabras, uno llega al óptimo global, ¿no? Sí, llegáis. En este caso llegáis. Si es que tienes un problema más convexo, sí. dimensiones, y si tengo más dimensiones, También se llega. ¿sí? Sí, ¿Sí, porque siempre? ¿No hay un caso raro? con la métrica del cuadrado no. Porque justamente el argumento ese, cuando tú lo escribías en forma Buena. matricial, tú deriváis 2 veces en el fondo con las parciales y te da hessiano, que se llama. Y el hessiano es positivo definido, no es tan difícil de demostrar. Y positivo definido es que una expresión en específico cumple que es mayor a 0. Y eso significa que la función es convexa. Y eso simplemente como que todo el resto sale, como por teorema, así como, bueno, cuando la función es convexa existe un mínimo global y se encuentra con estas ecuaciones, porque tiene que satisfacerlo. Y un detalle ahí, cuando hablamos de convexa, significa que es estrictamente convexa, o sea que no hay puntos que son iguales. Por eso Mati dice que hay una única solución. Imagínense que el error se viese... Lo hago en el aire si tengo la pizarra. Imagínense que el error se viese algo como así, plano, imaginen que eso es plano. Entonces, toda esta zona de parámetros podría ser una solución. Y eso no sería una solución única. Esta no es una función convexa, estricta. Es una función que es como convexa débil, entre comillas. No me acuerdo cuál era el nombre técnico. Pero es importante que sea estrictamente convexa para que haya un único mínimo. Y eso, estrictamente convexa, en pocas dimensiones. En una sola dimensión, por ejemplo, pasa cuando tienes una pendiente acá igual a 0. Eso pasa cuando la derivada de tu función con respecto a tu variable es igual a 0 en este punto. Eso significa que la pendiente sea 0. Eso es en el caso simple de una dimensión, pero lo que decía Mati eso es cuando tienes más dimensiones, cuando tienes una curva abajo como tus inputs
tienes una matriz, por ejemplo, no tienes una variable, tienes muchas variables en una matriz. Esto está en un espacio un poco más difícil pero matemáticamente las propiedades se siguen cumpliendo y se anota de otra manera el hessiano. Pero voy a usar abuso de notación y le voy a llamar como la derivada de todas maneras. Aquí es la segunda derivada. Entonces esto pedimos que sea mayor estricto que 0. Exactamente. Es para decir que la pendiente va creciendo siempre. Aquí la pendiente es negativa, negativa, negativa. 0, positiva, positiva, positiva. Y cada vez más positiva. Entonces la pendiente es creciente y es estrictamente creciente. Siempre va creciendo un poquito más. Por lo tanto, si partes en los negativos en pendiente, terminas en los positivos en pendiente, sabes que la función de esta pendiente, o sea, la derivada, es continua, tienes que pasar por 0 en algún momento. Para pasar de los negativos a los positivos tienes que pasar por 0. Y cuando pasas por 0, ahí está tu óptimo. Ese es tu mínimo. Esa es la gracia de las funciones convexas. Súper importantes en optimización. Voy a cerrar esto era importante para mí esta idea porque esta idea me importaba mucho que quedara. Me preguntaron si es que hay otra forma aparte de lo S para 2 dimensiones y no, la solución es única en el fondo. Es lo que un poco decía antes, es la única solución que con esa métrica en específico que es al cuadrado y los errores, que va a hacer esta resta, los puntos que estoy tratando de estimar menos mi recta, al cuadrado sumándolos todos, minimizo los dos argumentos. Ese es el planteamiento del problema, ese tiene solución única y es por más o menos los argumentos intuitivos que hemos dado hasta ahora. Ahora bien, como yo bien decía, uno puede medir distinto, podéis medir la distancia ortogonal y cuando medís la distancia ortogonal ya no minimizas este problema. Entonces ahí si tú que uno no lo hace, pero hay gente que lo estudia y yo aquí también digo honestamente, en la experiencia yo nunca he tenido que programar algo por mí mismo y tratar de redemostrar que tiene solución única, que no sé qué cosa, no me pasa, simplemente uso lo que alguien ya demostró y más o menos lo entiendo. Pero como que si alguien quisiese cambiar esa métrica, se le ocurre elevarla a la cuarta, va a tener que mostrar todas estas propiedades de nuevo, que tiene solución única, que llegáis a una solución que podéis estimar, de hecho, de alguna forma. Entonces, y de hecho, solo para cerrar este tema, no voy a hablar de esto, pero las regresiones de Rich y Lazo no son más que esto con ciertos penalizadores. Y por eso cambian las soluciones, de hecho. Pucha, no está la... ¿Cómo no me sale? La otra vez lo busqué y me salió el toque. Le agregan esto, le agregan es la misma cuestión que uno trata de minimizar, pero en el fondo ahora tiene penalizadores en los betas. Entonces por eso el problema de optimización cambia y por eso uno llega a soluciones distintas. Y es que Así son uno los beta entiende, en este caso. son los coeficientes de la regresión múltiple. En el fondo eso, la gracia que tiene es que mientras si un beta es 0, significa que esa variable no la tomas en cuenta. Como estás minimizando los betas dentro de tu minimización global del problema, estás tratando de usar pocas variables. Estás tratando de hacer que esos betas parezcan lo más posible a 0, teniendo un buen ajuste de todas maneras. Entonces tratas de sacarte la mayor cantidad de variables posible. Exactamente. Bueno, por eso inventaron esto, pero mi punto era, esto es como una formulación de lo mismo que estábamos haciendo, donde alguien le agrega un terminito extra al problema de optimización. Y de ahí deduce, pero igual aquí hay que deducir que esta cuestión converge, que hace las cosas que tiene que hacer. Eso ya no es pega nuestra, es la gente que ya programa los paquetes o que ya viene hecho, porque todo lo que nosotros usamos alguien ya lo probó, ya probó que la cuestión así funciona. Pero cuando uno se mete o quiere cambiar algo muy de loco, le va a pasar que en teoría uno debería chequear estas cosas. No sé si uno lo hace, en la práctica yo no lo he hecho nunca, pero no importa. Ese era mi mensaje de las diapos de matemáticas. Quería aclarar algo que estaban preguntando en el chat. Ni tu gracia decía que preguntaba, nunca había visto el coeficiente b de x más b igual a y como otra dimensión. Y yo le decía que en general no se ve como otra dimensión. Yo lo usé como otra dimensión porque quise modelar el problema que estábamos discutiendo de esa manera. Pero no es que sea otra dimensión de las típicas que la gente habla. Cuando uno habla de regresión lineal en múltiples dimensiones, uno típicamente habla de A, que es una matriz, un B, que es un vector, y esos son constantes. No es que vayan variando. El tema es que tienes que encontrar esos A y B de tu regresión lineal. Y antes de que los encuentres no sabes cuáles son. Por eso yo lo grafiqué como dos dimensiones de búsqueda, porque a priori no sé qué valores son. El A y B pueden ser cualquier cosa dentro del espacio que esté trabajando. Los reales, por ejemplo. ¿Qué hace Ro? Sí, había otra duda pero hay otra forma aparte de S para 2 dimensiones.
la respondí ya, po. Ah, ya, Yo ya, dije sorry. que Bueno. era la única solución en el fondo con esa métrica. Eso es lo que estaba. Ya. Después de eso, en realidad típicamente uno usa regresión en 2D, ya, es multivariada, la más normal, la más típica, la que yo más he visto en el trabajo es como tener varios features, varias variables. Y más o menos se ve de este estilo. Ahora voy a los casos de uso que yo he visto, porque ahora me voy a ir directo a, bueno, ya entendimos que la recta se usa realmente, ya lo he usado en la práctica, quiero transmitirle algunos casos que me han parecido más interesantes, que no necesariamente son la versión básica de las regresiones, pero hay que entender la básica para entender un poco. No cambia mucho la intuición, así que con lo que ya hemos visto lo van a entender. Entonces uno tiene generalmente la ecuación completa así. Tu variable que quieres predecir, que es la variable de respuesta o la variable dependiente, tienes tus variables independientes, los que son X1, que por ejemplo en el caso del ratón, que antes estábamos viendo el tamaño, que eran centímetros, después tenemos gramos, pero también podemos tener la dentadura, puedo tener el horóscopo, aunque no tenga nada que ver. En realidad las variables predictoras yo las elijo. Eso es todo. Y entonces las voy denotando con esto. Y los representan el coeficiente que yo estimo. De cómo cuando uno sube de dimensiones deja de ser una recta, pasa a ser un plano. En 2, en 3 y después pasa a ser un hiperplano. Pero la idea es exactamente lo mismo y todos los resultados se deducen igual. Entonces, la gracia del coeficiente que siempre me ha gustado es la interpretación que tienen. Como son una pendiente en cierta dirección, uno puede hablar de diferencias. Como si yo me muevo tanto en, por ejemplo, en los casos de los ratones, voy a ir a decirlo clarito, cuando yo ya tengo la pendiente de la curva, yo sé que si es que me muevo, no sé, una unidad en gramos, voy a subir tantas unidades en la altura. Entonces tengo una especie de ratio que me dice como cuánto crece cuando crece esa variable. Y eso es súper útil para un montón de explicaciones, porque muchas veces uno quiere medir efectos. Así como igual fue el efecto. Entonces, como tienes un que básicamente lo que te dice exactamente eso, porque es como, mira, te mueves en X tanto y te subes en el otro Y tanto, es literal ese efecto. Ese Y que te moví es el efecto que tú quieres capturar. Porque la campaña va a ser, oye, le voy a subir, en vez de descontarle 1000, voy a descontarle 2000. Entonces, como tienen la pendiente, ¿cuál es el efecto que espero? Espero esa pendiente. Antes con 1000 era tanto, ahora va a ser con 2000 tanto y puedo calcular ese efecto. Esa es la gracia de la regresión y que sea tan simple, que tiene esa interpretación también, que le hace como muy rica. De hecho, en finanzas me acuerdo en cursos como que muchas cosas de acción y cosas así tenían estos betas medidos también. Ni me acuerdo por qué, pero me vino a la cabeza de la nada. Entonces, bueno, casos de uso. Entonces, uno era drivers, yo le llamaba. Ya así le llamamos como este caso de uso. ¿Qué son los drivers? Son como cuáles son las variables que importan realmente en un problema, ¿ya? Y un poco lo que introduje anteriormente. En este caso era algo más o menos así. No era exactamente esto. Como les dije, los cambié un poco, pero los dejé más o menos igual. Voy a explicarlo súper al detalle los problemas de esto porque son también otra de las partes que más me importa que entiendan, como cuándo se usó y yo lo usé, esto era un problema real y lo usamos y algo dio. No necesariamente está perfecto y no necesariamente está correcto, pero como alguien dice, no todos hay modelos, todos los modelos son malos, algunos son útiles. Esa es como una frase famosa que hay por ahí. Entonces estábamos tratando de pensar como qué es lo que afectaba. En realidad esta regresión no la hicimos nosotros, pero yo la vi y la calculé de nuevo para ver si daba la cuestión. Pero lo que están preguntándose es como qué es lo que más afecta en la experiencia del cliente. Y aquí imagínense cualquier servicio. Entonces, por ejemplo, tenéis la nota de satisfacción, que es la primera columna, que iba del 1 al 7. En Chile medimos del 1 al 7 las notas y te ponían notas. Esos eran los datos que nosotros teníamos. Y por ejemplo, para el caso que lo traje aquí, pensemos en su servicio de internet, ¿ya? Entonces, por ejemplo, viene el gerente, Chris, hoy día va a ser el gerente, viene Chris gerente, y me dice como, Mati, yo necesito saber cuál es el que está afectando más, weón, en la satisfacción de nuestros clientes. ¿A dónde tenemos que ir a meter lucas? ¿Dónde tenemos que ir a hacer algo? Y me lo encarga. Entonces, más o menos esa era la pregunta, solamente que ya estaba medio resuelta en este caso. Entonces Chris dice, yo no sé si es la velocidad, no sé si estamos fallando en que somos muy lentos para atender al cliente, pues solo parece que le estamos cobrando cualquier cosa. Y así puse 3 en este caso, pero es que en el ejemplo que le estoy dando en la vida real, habían unos 3, 4 más factores que venían un poco de la experiencia del negocio. Ya cuando uno piensa en el servicio de internet se puede como imaginar como cuáles podrían ser potenciales causas, y aquí puse 3 lógicas, que es como, puta, la velocidad de mi internet, que cuando yo llame al servicio me respondan, por ejemplo, y también tener claridad en los cobres. Pero si es que nos ponemos a pensar, podrían ser otras cosas las que afectan la satisfacción del cliente, y pueden ser algunas que dependan de él, por ejemplo, que es tan bruto que no conecta su wifi, está como a 1000 metros de su casa, pero esas cosas no las puedo controlar ni yo, entonces no tengo ni datos de eso. La cosa es que, por ejemplo, nosotros teníamos datos que se veía más o menos así. Le ponían nota a la satisfacción como, oye, ¿qué tan satisfecho está con el servicio? Del 1 al 7 simplemente. Y también calificaban las otras variables como, oye, la velocidad, oye, la atención, también del 1 al 7 y todo.
Entonces uno podía plantear barsamente un poco, y aquí lo digo con todas sus letras, un modelo de regresión. ¿Qué es lo que pasa? Que en todos los otros casos que estaba mostrando era medio continuo, ¿ya? Y aquí tengo unas cosas medias discretas, porque van notas del 1 al 7. Y entonces como que tenéis mucha acumulación de puntos. En el 1 vais a tener varios puntos, obviamente, ¿ya? Cuando graficáis este punto, en el fondo el 6,4, pero también graficáis este con 2 y siempre está en el mismo como... No hay un 2, por ejemplo, no, porque nadie pone esa nota, no es continua esta cuestión. Y obviamente la regresión no sé si funciona tan bien cuando es continua. Nada dice que no pueda, pero como que intuitivamente como que uno dice como puta, aquí no sé, preferiría la cuestión continua. Cuando uno lo estudia como en la versión de verdad, continua completa, que agarra todos los valores, desde 1 gramo hasta 20 gramos y puede tomar 2,3 gramos, por ejemplo. En el caso de las notas no, pero da lo mismo. Entonces nosotros teníamos 3 predictores, en este ejemplo, por ejemplo, el X1, X2 y X3. Y teníamos lo que queríamos predecir, que era el I, y barsamente alguien le metió una regresión, ¿no? Así nomás, le metió la regresión que esta que puse en la ecuación, calculó los valores de los betas, ya, le dio unas cosas ahí, le dio X valores, y en el fondo, esto era muy trucho, pero yo me acuerdo que hay varias formas de cómo pensar. Tengo una pregunta, la voy a terminar con esto. Justamente eso es lo que queríamos responder. La pregunta que me está diciendo Ginkgo, un poco que lo que había que responder, pues cómo eligen las variables, onda, qué pasa si la velocidad del internet no afecta en nada lo que quieren. Y es justamente eso, porque si es así, el beta tiende a ser más enano, ¿ya? Porque la variable no importa mucho, o sea, tú te movías en ese eje y la nota no cambia nada, en el fondo no afecta. Eso es un poco lo que da la intuición de los betas. Y según yo, porque yo no lo hice esa cuestión, ellos habían tomado una fórmula que era como de este estilo. Agarraban el beta y lo normalizaban, ¿no? Como son notas, todas entran más o menos en la misma escala. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque si tú dices una variable que se mueve de 1 a 1000 a 10.000 y la otra se mueve de 1 a 2, como que los valores obviamente cambian de los betas. Y hay que estandarizar y tener cuidado con esas cosas. En este caso son notas, están todas escaladas lo mismo, así que no pasaba, pero tomaban algo así como el peso de tu variable, por ejemplo, velocidad, va a ser el 1. La velocidad del 1. Entonces W1 era el beta 1 dividido la suma de los betas, una cuestión así. Era como para darle la importancia relativa respecto al total. Porque si el beta era muy grande, era como la más importante. Y así lo hicieron. Esto yo como que lo vi y dije, ya, igual tiene sentido. Yo no sé si lo hubiese hecho así con este modelo precisamente, pero con eso podían lograr explicar algo como del estilo como, oye, la velocidad pesa el 60% de la nota en el fondo. Porque esta cuestión te va a dar exactamente una cuestión que está entre 0 y 1. Entonces como que va a sumar 100 justo, cuando tú sumáis los 3 te da 1. Entonces podíais como darle una especie de porcentaje de cuánto pesaba. Dado que la cuestión calzaba y están en la misma escala, más o menos. Yo tenía mis críticas por los que les dije que habían regresiones, no estaba 100% seguro si habían hecho esto, porque nunca me dijeron realmente, pero como que cuadraba cuando lo hice yo a mano y lo hice como para verificar, en igual cuadraba, así que dije, debe ser algo así, tampoco está tan mal como en verdad. Una vez que uno calcula, lo podía hacer lo que queráis con los, en verdad, eso como depende de ti que estamos hablando. Además que la respuesta que daba tenía sentido, o sea, daba cosas como que la cuestión más técnica tenía más que ver con el servicio, lo cual era lógico. Por ejemplo, yo creo que de estas 3 variables, en el caso medio juguete, pero basado en la realidad que inventé, me parecería que obviamente la velocidad tiene más relación o más peso que el al cliente. Me hace mucho más sentido porque como que al final es lo que más experimentáis todo el rato. Pero entonces al final terminamos teniendo como ponderaciones del 70% y así, con las explicaciones. Me pareció razonable esa vez. Así sacamos los drivers de esa vez y tenía sentido. Entonces fui con Chris y le dijimos, mira, ¿sabéis que en realidad lo que más afecta es esto? Por esta justificación. Hicimos una regresión y nos dio esto, bla, bla. Y Chris se quedó más o menos feliz porque coincidía un poco con su intuición dentro de todo. ¿Cachai? Así que este fue como el primer caso que una vez usamos como para las regresiones. Si no me hubiera servido, te hubiera dicho, Mati, no me sirve esto, este otro análisis que justifique mi decisión. Clásico. Claro, si te hubiese dicho que es la factura lo que más importa, bueno, me hubiese dicho no. Pasa, pero aquí coincidía, coincidía que era la parte más técnica, que era la intuición de la gente con lo que daba las notas también. Tenía un detalle así que me gusta comentarlo, dado que yo siempre digo que hay que tener tu enfoque en negocio. El problema de la velocidad es que no necesariamente lo podéis corregir. Por ejemplo, yo le escribí súper feliz con la respuesta, pero ¿qué podía hacer para subirle la velocidad si eso implica ir a tirar red, básicamente de internet, y no necesariamente puedo hacerlo? En cambio, la atención al cliente sí la puedo mejorar, más o menos rápido. Cambio los speech de los ejecutivos, estoy más atento, igual que la claridad en la factura, debo tener un error en mi sistema. Como que hay un balance entre decir, bueno, la respuesta es la correcta quizás, pero tampoco es tan accionable. El caso se llamaba drivers, en el fondo, porque eran los drivers que más importaban en la satisfacción. Mati, ¿Sí?
¿Hacemos la pausa de los memes o todavía no? Sí, estoy justo para una pausa de memes. Bueno, poner mi pantalla. En Discord, sus memes pueden publicar dudas, preguntas, podemos tener conversaciones off topic. Por ejemplo, la semana pasada estaba en oferta este juego, ahí lo publiqué, es muy bueno. Y lo pusieron en 95% de descuento. Yo lo vi y dije, ¿what? ¿Qué está pasando acá? Igual Entonces, antiguo. ¿cómo? ¿El juego? Sí. Tiene como 7 años, pero es un súper buen juego. Es el que normalmente juego yo. Tiene 7 años, pero lo sigo ahí. Llevo más de 4000 horas y sigo ahí. Ahí tienen el canal de Discord y en el canal de YouTube tienen nuestros videos anteriores. Vamos a los memes 6. Desde aquí ya empezaron los memes anteriores. No los voy a mostrar todos, pero pueden venir aquí al canal de memes a revisarlos. Kamer puso este. Hola, mi nombre es Jason. Ah, qué bueno conocerte, Jarvis. Eso pasa cuando ya no tienes espacio en el cerebro porque no te cabe más después de haber estudiado programación y no sé cuántos frameworks y Python, paquetes y bla. ¿Qué no le ha pasado? A mí me cuesta aprenderme los nombres y lo que suelo hacer es anotarlos, tener una foto de la persona con el nombre al lado, los miro y la persona esta y después los miro y trato de asociar las caras. Si no, no puedo. En las clases en la universidad me pasa mucho eso. Como los estudiantes tienen que presentar sus avances, ahí esos son los momentos en los que digo, ya, ok, me voy a aprender todos los nombres. Ah, ya, este se llama así, este se llama así. De no ser por esas presentaciones, no sabría el nombre de casi nadie. Qué aplicado, Rod. Yo tengo el mismo problema y no hago esfuerzo. Está bien. Cosas que pasan. Prefiero memorizarme los paquetes de Python. Te contratan en una nueva empresa como software dev, en una empresa de inteligencia artificial de último nivel. Miras adentro del código, son puros wrappers de ChatGPT. Clásico también. Que no es que esté mal, pero la gente endiosa mucho muchas de las aplicaciones que están saliendo. Lo más relevante, en mi opinión, de todas esas aplicaciones es el servicio que te prestan, la conveniencia o de inteligencia, entre comillas, están por debajo. Lo que, como pegan todo eso en varios bloques y hacen que funcione sin que se caiga. Eso es de verdad lo importante. Rod, ¿te puedo discutir? ¿Sí? No, voy a discutir hoy con Rod. Censura. Depende del caso, obviamente hay veces que hay que ponerle un poco más de, no sé, algunos rack y cosas así. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. En verdad, sí, o sea, como el wrapper a OpenAI para ocupar en la aplicación es el 10%. Por detrás de una aplicación realmente útil hay todo el tema de ingeniería de software para que funcione de forma correcta y que sea útil, que la experiencia de usuario sea buena. Ahí está el gran valor asociado de cómo tú ocupas esta nueva herramienta en algo mejorar distintas cosas. Por ejemplo, yo ocupo Cursor y es una IDE Visual Studio Code que tiene un LLM, pero la forma que está construida, la forma que piensa y razona tu código y la sugerencia, está la parte de ingeniería que aplicaron ellos. O sea, yo no lo puedo replicar. Yo no puedo hacer un fork de Visual Studio Code y ponerle un endpoint a ChatGPT y esperar el mismo resultado, sino que hay harto trabajo por detrás, imprimir la eficiencia, los costos, para que ese producto sea llamativo y bueno. Ahí está la gracia. ¿Algo que opinar, Mateo, hasta ahora? No, dale nomás. Ya. Estoy a hablar mucho, así que. Esto de acá los voy a dejar para que los vean ustedes. Voy a pasar a los de regresión lineal. A ver, el primero. Ah, sí. Para usar regresión lineal. ¿Sabes qué? Voy a empezar a usar regresión lineal incluso más. Es importante saber cuándo no hay que usar regresión lineal y cuándo sí está bien. Uno de los puestos más importantes que hay que verificar antes de poder usar una regresión lineal es que el fenómeno de verdad es lineal. Estás tratando de modelar un fenómeno que es cuadrático con una regresión lineal, olvídalo, no va a servir mucho. Va a ser mejor que quizás no tener nada de información. Vas a tener un, entre comillas, recuadrado mayor a 0,5 en una escala de 0 a 1. Pero si tratases de hacer una regresión cuadrática para un fenómeno cuadrático, te iría mucho mejor. El tema es que hay que saber reconocer qué tipo de fenómeno uno está mirando. Y eso no siempre es tan obvio. Por eso la gente suele usar regresión lineal porque, bueno, probemos con lo más básico. Pero hay que saber, y está bien, es una súper buena herramienta, pero hay que saber cuándo detenerse. ¿Algo que agregar? Voy a hablar un poco de los supuestos en un ratito más. Ya, buena, genial.
no le crea una regresión lineal cuando es más difícil determinar el índice de correlación que encontrar nuevas constelaciones. Esto, por ejemplo, no es un fenómeno lineal. No usen regresión lineal en este tipo de fenómenos. Hay otros. Voy a mostrar el de Chris. Can now predict crime before it happens. Ya, la inteligencia artificial puede predecir el crimen antes de que pase. Los investigadores de la Universidad de Chicago han demostrado que la inteligencia puede Alto en ese. una semana antes, con una accuracy de 90%. Alto bait. Aquí me sentí, cuando vi la noticia, es como alguien recién entrando a este mundo y quiere hacer un modelo. Este es el primer error que uno comete y lo he visto pasar. De que es como estás prediciendo como algo que va a pasar sí o sí. Es como que tú, cada semana hay un crimen, entonces toma cualquier variable, te ocupas para predecir y vas a predecir si va a haber un crimen la siguiente semana. Es como, sí, da lo mismo tu X, siempre va a haber un crimen la siguiente semana. Entonces algo así me imagino que pasó. Es como, oh, sí, va a haber un crimen. Es como, wow, buena. Creo que falta mucha información acá. Yo leo esto y digo, ok, no le creo nada, pero puede ser, no sé, necesito más información. Porque igual No, podría pasar, probable, no, pero Ro, tú eres el más... Bueno, No, me sorprende que tú en el no... chat haciendo, weón. Sí, te lo respondo en dos palabras, Minority Report. Pero weón, es ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción. Cosas que antes eran ciencia ficción, ahora son realidad. No digo que sea fácil, no digo que esto esté bien, probablemente está mal, pero necesitamos más información para saberlo. Oye, para los que no han visto Minority Report de Tom Cruise, peliculón, por si acaso. Muy buena, terriblemente entretenida. está basada en un libro de Philip K. Dick que se llama de la misma forma. Ah, eso no lo Súper sabía. bueno. Sí, buenísimo. Trainset, no testearon. Sí, como que, o sea, sí, en un momento podríamos predecir el futuro, los crímenes futuros, sí, podría pasar, pero ahora no creo, y que salga en No, una no. revista random, o sea, no una revista random, pero es como que demasiado, 90% seguro que es falso. Te apoyo, Correcta, yo te dice. apoyo totalmente. Lo único que digo es que podría ser verdad. Hay una posibilidad no nula de que sea verdad y esa probabilidad es muy, muy baja. Oye, mejor voy a cortar el Sigamos. stream y el resto del stream nos vemos en la película. Bueno, ahí está la película. Esa es para los que no la han visto. Es muy buena. Me ¿Puedo gusta buscarlo? caleta Sí, esta bueno. película. Más encima sale Tom Cruise, que soy yo, así que todo aún mejor. ¿Has contado esa anécdota en el stream alguna vez? No, creo que no. Y Mira, en la voy a algún contar un momento- día que traiga mis calcetines que tengo de Tom Cruise. Los voy a mostrar en cámara y cuento la anécdota. Para Navidad. El episodio más light No, pero los calcetines los tengo, sí tengo que ir a buscarlos, pero para un stream especial los voy a traer. de tema. Ya. Bueno, para resumir, estaba hablando de casos de uso donde la apliqué como en la vida real, ya como en la empresa, que están un poco modificados para que no sea exactamente lo que hicimos, pero en realidad eran muy iguales. Un caso que era como el nivel de descuento. Pasaba que habían descuentos sobre el servicio, y que está en la primera columna nuevamente, que se le daban a los clientes. Estos son clientes en el fondo, cada fila es un cliente. Por ejemplo, habían 50 el 50%, 35%, etc. Y lo que pasaba aquí era medio raro, porque se supone que los descuentos igual debían ser como medios fijos y no terminaba pasando, terminaba siendo como con un continuo súper extraño. Y como que dependía de factores como el número de trabajadores de la empresa, los ingresos que tenían, las líneas que habían contratado, cosas de ese estilo, como los servicios, y daba como uno podía graficar estos valores, uno con el eje versus los ejes X en cada una de las dimensiones. Entonces nosotros empezamos a dar cuenta que habían como fenómenos extraños, como que de repente la curva, y la quiero graficar, en dos dimensiones la voy a graficar, no sé, pues como que al nivel de trabajadores era como ya, estos son números de trabajadores, esto es lo que le estoy dando de descuento, que iba como del 0 al 70%, algo así. Entonces como que a medida que teníais más trabajadores dais más descuento, pero no era como tan lineal, sino que de repente se pegaban así como para arriba en los puntos, ¿ya? Y nosotros hicimos una cuestión, esto tampoco sé si está bien justificado, pero como bien dice Rod, aquí no lo podéis modelar como lineal, sino lo veíamos como subía en el fondo, claramente, que era respecto a una variable, pero pasaba similar en la otra. Lo que nosotros queríamos era que, ¿por qué pasaba este fenómeno? Ahora lo explico. Los ejecutivos daban descuento de manera manual, ya como si yo estoy negociando con Chris y estamos, oye, pero dame la cuestión ya, pero el 35 no, ya el 32 ya, y cerramos. Entonces por eso terminaba teniendo valores tan extraños y como que empezaba a depender si tú tenías poco, era lógico que si teníais más trabajadores en una empresa más grande, entonces teníais más negociación porque contratáis más. Pero había gente tan hábil que incluso con baja gente igual terminaba siendo un gran descuento.
Entonces fue como, oye, ¿por qué no tratamos de darles una especie de referencia a lo ejecutivo? Entonces entrenamos un modelo que era la línea recta, que era la regresión. Sí, es que justamente esto, pues no era un modelo, acá Nipitu preguntó al ser subjetivo no se puede predecir o sí, y no, pues, no queríamos predecir el descuento. Y esto es usamos la regresión para que el ejecutivo tuviese una especie de referencia cuando estuviese negociando. En el sentido de que más o menos tiene que ir por acá la cuestión, pues, como siguiendo la cúmulo de negociaciones completa. Entonces, lo que nosotros hicimos es como tirar una recta de regresión para que se parezca a esa, como que la queríamos forzar un poco y que sus negociaciones tendieran a ser más eso y no tuviera tanto punto extremo. Entonces, esto no era algo que predecíamos, sino que era como que si yo fuera el ejecutivo, el modelo yo le metía los datos y me entregaba como, oye, el 35 más o menos. Entonces, el loco así negociaba en torno a eso y no se iba a negociar al 80 que podía pasar. Era como un poco para regularlo. Es una forma extraña de usar un modelo de regresión, pero como creativa encuentro igual, porque al final es lo que el ejecutivo necesitaba no era una predicción, no era cuánto debía darle, porque eso no era tan controlable, sino más bien una especie de sugerencia. Y con esto hicimos una sugerencia de manera rápida y simple, que era como si guiaron como, bueno, fuerza a que sea un poco la línea recta entonces, ¿cachai? Eso era lo más lógico. Y para eso usamos el modelo de regresión de manera creativa. Y un poco creamos el futuro como dice King. Y ese era un caso, y este era el otro, que se llama, justamente el Pito Gray dice, está guay la aplicación, y sí, por eso les traje estos casos, son casos reales, o sea, hay varias formas de solucionar el problema, pero por eso sí hemos dicho que es importante cuál es la pregunta que quieren resolver. Ellos no querían predecir el descuento, querían una sugerencia. Entonces servía igual. Y tenía cierto sentido como usando los datos para tratar de darle una tendencia un poco más lineal y no que tuviese estos extremos tan raros. Tercer caso, que este era el que encontraba más entretenido, y aquí un poco más avanzado que regresiones, pero lo traje igual porque intuitivamente igual se entiende. Aquí hay un concepto que se llama regresión discontinua, ¿ya? Y la pregunta que tenían en ese tiempo era, ¿cómo podría estimar el efecto del nivel de atención que hay entre los ejecutivos cuando eres Gold versus Platino? Y me explico, o los voy a usar a ustedes, Rodo y Chris, de ejemplo. Rodo es una empresa con X nivel de ingreso, X nivel con servicio contratado a mí, y Chris también, y están más o menos en el mismo tier, por decirlo así, como que muy ingresos muy similares, trabajadores muy similares, todo muy parecido. Pero por X razón, Chris sí alcanza a quedar como en la versión Gold y Rodo en la Platinum. Entonces a Chris le doy los ejecutivos más bacanes, le doy como todo lo más bacán, y en cambio al Rodo le doy como algo que no es tan bacán. Pero Espera, eran muy similares, ¿ya? tengo dos cosas que decir. Es que Chris, así, esa es la explicación. Y lo otro es que platino no es mejor que oro. Ah, chucha, sí, puede que lo haya dicho al revés. Quería decir plata, no sé. Plata, sí, o sea, no sé, si algo he aprendido de las rankings de juegos, es que platino suele ser mejor que oro. Toda la razón, Ro. Oh, ya tú eres Chris es Platinum y tú eres oro. No, Yo ya soy está. madera, así que no sé, Ya sí, ya Ro en madera. pero que quede claro. Y aquí hay una intuición de cómo podéis capturar ese efecto usando una cuestión que se llama regresión discontinua. Ya no es la misma que vimos antes, porque ahora le agregué a la ecuación que la puse arriba solo media referencial porque la voy a explicar más intuitivamente. Obviamente para poder aplicarlo hay que estudiarlo un poco. Yo lo estudié en su tiempo para entenderlo. Pero es súper intuitiva la idea. Porque aquí agarré el gráfico de un YouTube, que lo también voy a dejar en referencia para entender el método. Pero le cambié todos los ejes porque estoy con otro problema. Él estaba hablando de no sé cosas y yo dije, no me importa, voy a hablar ingresos versus tamaño. ¿Qué es lo que yo quería? O sea, yo tengo dos, Rodo y Chris representaban una empresa que me van a traer ingresos a mí. Entonces, y básicamente la gran diferencia, había más variables que uno podía estimar, era su tamaño de la empresa. Entonces pasaba que en el threshold, como justo en el cambio, como aquí, la empresa yo la empiezo a categorizar como Platinum, pero antes de eso es como Nopo. Entonces, Gris en el fondo está como aquí, ya el punto de acá, y Rodo está en el punto justo a la izquierda. Y son muy similares en características. Y el único efecto que yo veo que está cambiando es que a uno lo trato a nivel data science, decir por el Photoshop, perdónenme. No, yo siempre lo digo, no pongo tanto esfuerzo en estos diapos, pero bueno, me fui de mi idea. Ya, entonces, como el único efecto que tengo es la diferencia de atención, voy a asumir y voy a plantear una regresión discontinua como en la parte pre, la parte post, en el fondo. O agregándole este efecto en el fondo. También podría cambiar la pendiente. Eso también es parte de las regresiones continuas. Podría ser que sea una pendiente así y después haya otro factor que haga que crezca un poco la pendiente. Pero en su versión simple, si uno asume que solo hay un efecto de cómo lo tratáis, va a haber una regresión en la primera parte
con los puntos, después va a estar el efecto y va a ser esa subida. Entonces ese beta va a representar la subida del nivel de atención. Y era súper útil porque al final si uno hace segmentaciones y trata distinto a los que son de mayor o menor, podéis decir como, oye, ¿cuánto estoy ganando con esa acción? Porque es lo que no me gustaría, que esta cuestión fuese plana y ese efecto fuese cero, porque significa que estoy teniendo platino, estoy dedicando más tiempo y más cosas, para que en realidad los ingresos se comporten exactamente igual como se hubiesen comportado si es que no lo hubiese atendido especialmente. Entonces lo que uno quería es que este efecto, que este saltito en el fondo que lo representa el beta, fuese alto. Y para eso al final es una regresión también, nuevamente los datos se ven igual que acá, solamente que ahora tenéis la categoría, que es una cosa que tenéis que agregar. Y finalmente como que planteáis algo de este estilo, termináis la regresión, pasa lo mismo, lo metí a los paquetes que están y te podéis calcular ese efecto y le podéis responder ahora a Chris, aparte empresa va a ser gerente, decir, oiga, ¿sabéis que por ser los miembros Platinum, los Platinum en realidad nos están trayendo unos $100,000 más en general a los Platinum, ¿cachai? Que es el efecto que tiene esta subida y este salto. Esta aplicación me pareció súper chora, yo no conocía cuando alguien la planteó, porque no fui yo el de la idea, en realidad tuve que tomar este proyecto y por eso lo tuve que extender. Y dije, oye, igual está chora esta aplicación de una regresión lineal, no la conocía, y es como una versión un poco más avanzada de regresiones lineales, pero como al final, entendiendo como regresiones, podía entender esto más o menos facilito, ¿no? Un par de días y ya entendí cómo aplicarlo, y había que chequear los supuestos, ¿no? Entonces esta era otra aplicación, no sé qué les parece, esta es la que encuentro más chora de todas, de hecho. Y hay, es que algunos todavía no se imaginan en qué casos podría pasar eso, como por qué. Algo que podría influir es que los clientes platino tienen acceso a servicios distintos, se cobran distintos, se cobran más y acceso a mayor capacidad de lo que sea y cosas así. Entonces, aquí hay un punto de corte en el tamaño de la empresa que instantáneamente te pasa a platino cuando eres suficientemente grande. Por lo tanto, instantáneamente también te suben los precios, te dan más servicios. También te atienden mejor, por ejemplo. También. Entonces, todo cambia en ese punto de forma muy abrupta. No es algo que maneje directamente la empresa, en este caso, en este ejemplo. Ya hay un montón de otros ejemplos en los que podría pasar. Yo quería enfatizar en eso para que quedase claro que esto es posible. Uno puede relativamente fácilmente crear escenarios de este estilo. Una cosa chora que venía de ese problema directo era como, ¿y si le achicamos? O sea, como que hay un juego entre yo tengo capacidad limitada para atender nivel platino, pero tal vez me podría extender. Entonces empieza a ser un problema de negocio en el sentido de como quizás me conviene ser que sea más gente platino y tal vez pueda absorber esa capacidad con los ejecutivos, por ejemplo, que ya tengo, ¿ya? Por X razón. Y hay como un límite, porque si es que me bajo, después se va todo al carajo, no tengo capacidad y todo se desarma. Entonces, podía ir, la pregunta que era más de fondo era, ¿dónde está este threshold? ¿Dónde debería ponerlo? Entonces, quizás me conviene bajarlo un poco. Y eso lo tratamos de estimar. Me acuerdo que ahí llegó el proyecto y por X razón se murió, pero como que para allá iba como a tratar de estimar ya. Ahora que tenemos el efecto, tratemos de ver si lo podemos correr. Quizás nos conviene en realidad correr esto un poquito para el lado y dejar que sea más gente Platinum, o al revés, que en realidad sea más allá el corte, cuando recién va a funcionar. Eso era difícil de hacer en todo caso, necesitaba más datos y más creatividad, ya ni me acuerdo si es que lo intentamos plantear siquiera, pero al menos el problema este me parecía muy entretenido, que tenía una aplicación de regresiones como bien distinta. Gracias Freddy Bunny Cito por el follow. Recuerden que quiero vivir de esto, así que muchas gracias para todos los que se suscriban y den follow. Y esos son mis casos de uso. El resto del tiempo lo voy a usar explicando algunos conceptos que creo que son importantes en la regresión, a mi juicio. Pero quería darle más énfasis a unas aplicaciones y un poco a lo que era la parte matemática intuitiva que siempre se deja muy de lado. ¿Una duda en el chat? ¿Tienen dudas en el video de YouTube? Si están viendo esto en YouTube, las pueden poner en los comentarios. Felicito al gobierno por una aplicación. Si nos cuenta qué aplicación, para que podamos comentarlo. Si no, voy a seguir un poquito con lo que es teoría nomás de conceptos que creo que son claves de entender y voy a tratar de darle intuiciones nomás al respecto. Gracias por el follow, Jonathan. Bueno, ¿alguna aplicación que hayan usado regresiones también? Antes de como seguir a meterme ya como a terminar de cerrar como lo que es en el fondo. Yo he usado regresiones, pero no se me ocurre ahora un caso específico lineal. Quiero aclarar que las regresiones de forma más genérica lo que hacen es tratar de regresar al origen, así como yo lo entiendo, la regresión. Tienes datos son una expresión de tu fenómeno.
una observación de algo que en verdad no puedes entender en su totalidad. Nunca vas a poder entender un fenómeno en su totalidad, a menos que sea algo muy teórico. Solamente puedes ver lo que pasa, observar el universo, observar los datos, y en base a eso tratar de aproximarte a la realidad. Por eso uno hace una regresión, para tomar los datos y regresar al origen, regresar a la fuente y entender el fenómeno original. Nunca lo había pensado así, Ro. Interesante. Está filosófico, bro. Creo que es importante entender el por qué las cosas se llaman de una manera u otra para recordarlas. Al final uno recuerda historias, las cosas que pasan, no. Para mí una regresión, así como que el concepto de regresión aislado, lo olvidaría de inmediato si es que no fuese por historias. Por mi lado, Mati, creo que no he ocupado como en un proyecto una regresión lineal. Tengo, no sé, no se me viene a la memoria, así que posiblemente no lo hice. Válido. Yo traje 3, así Em, que con eso estamos. no tengo en Y la mente. gracias por el follow, Willy Autocrat. Ya, pues voy a seguir entonces con un poquito algunos Ahí, conceptos que yo... antes de que sigas, quiero volver a enfatizar, la regresión no necesariamente tiene que ser lineal, uno puede tener regresiones lineales, cuadráticas, polinomiales, usar cualquier polinomio a la que te quieres aproximar. Puedes tener regresiones en general que no siguen ningún polinomio específico, siguen otro tipo de función más rara. Que típicamente uno puede aproximar cualquier función con una suma de polinomios o con una suma de otras funciones, dependiendo de por dónde uno se quiera aproximar a la función. No puede hacer espacios de frecuencia cuando analizas señales. Usar mucho la transformada, que al final te da las componentes de frecuencia de la señal, una señal en el tiempo con una transformada. Voy a decir así solamente por ahora, la información de la frecuencia. Y así uno podría hacer varias aproximaciones a cualquier función. Al final es una regresión. Podrías aproximarte a cualquier función a través de una suma de varias otras cosas. Una suma de descomposición de Fourier, suma de muchas funciones que te aproximan a lo que quieres. Dale. Voy a hablar uno de los conceptos, voy a explicarlo intuitivamente, una expresión que siempre está en las regresiones. La típica es medirlo con el R cuadrado. Después inventan el R cuadrado ajustado para corregir por parámetros, pero el concepto principal es R cuadrado. Y es una cuestión que va a ser 1, donde 1 es tu regresión es lo mejor del mundo, 0 no está haciendo absolutamente nada, básicamente. ¿Y cómo se calcula o cuál es la intuición detrás? En realidad voy a poner eso más que nada. Está la fórmula igual, pero como que voy a ponerle auspiciando. Y es muy buena la explicación que daba a mi juicio. El loco dice como, miren, agarren los puntitos, que son los puntos rojos, y llévenlo al eje Y. Tírenlo al eje Y. Olvídense que hay una línea, simplemente ese punto acá, está acá, ese punto acá, está acá, ese acá, acá, y así. Y ahora la diferencia respecto a la media, ¿ya? Entonces, vi que están aquí, la media está como en esa línea, y dice, bueno, la media está acá, pum, ese punto azulito está acá, está acá, está acá. Y nuevamente es como la suma de los cuadrados, pero respecto a la media, cuando lo llevo al eje Y. Y dice, bueno, hagamos algo parecido, pero con el fit ahora. No llevarlo al eje Y, sino simplemente lo que yo tenía antiguamente, ya que era como la suma de estos cuadrados. En varianza, porque la varianza de hecho siempre está como al cuadrado. O sea, de hecho está al cuadrado la varianza, pero bueno. Y entonces como que me di entonces diferencias respecto como a la media y me di referencia respecto a tu línea que ajustaste en el fondo. ¿Ya? Intuitivamente, esta es la parte como intuitiva, lo que yo quiero es como reducir un poco esta variación con respecto a lo que está de la media, ¿ya? Y esto le llaman como la varianza total, así como que tiene un nombre súper genérico. Esta cuestión de como que siempre que está en el eje le dicen como varianza total. Quién sabe por qué, yo nunca he sabido, pero le ponen así. En cambio, cuando uno mide la regresión es como le dicen como, bueno, respecto a la regresión, no me acuerdo que le ponen fit, creo. Y la idea es que esto sea más chico que esto, porque esto es como si yo no tuviese una especie, como si no tuviese modelo, por decirlo así, no tuviese nada y acá tengo algo. Entonces, cuando puedo como reducir un poco esa varianza, de alguna forma como que la estoy capturando, porque es como, con mi estimación ahora ya no se mueven tanto, porque en el fondo ya no van a variar tanto desde donde yo estoy prediciendo. Un poco esa es la intuición. Y por eso hablan de una cuestión como que le dicen la varianza explicada. Que cuando ve el R cuadrado como, oye, representa el cuánto por ciento de lo que explicáis de la varianza, ¿ya? Y al final yo siempre tenía cuando estudiaba mate, como esta cosa,
en el pecho porque era como, no es más que una fórmula, que de hecho la cuestión que está aquí es súper matemática y la calculáis nomás. Versus como tratar de darle esta explicación como media, oye, es que ahora reduce la varianza si lo miráis así, ¿cachai? Y como estas diferencias ahora se reducen si están así. Esta es la explicación más o menos como intuitiva y esta es la fórmula en realidad, que se resumen, si uno cancela acá los términos te queda 1 menos var fit menos var y lo que pasa es que la varianza va dividido por n, pero el n como que se cancela en ambos lados, entonces al final te queda la suma de los cuadrados nomás. Entonces es como, es esta suma, y al final intuitivamente no es más que como cuando la llevo al EGI se mueve harto, cuando hago el ajuste se mueve un poco menos, si mido ese rango y lo llevo a 0, te da 1, ¿cachai? Porque es 1 menos, y cuando no explico nada y sigue teniendo la misma variabilidad para arriba y para abajo, significa que es 0, porque como que no logré como reducir nada. Y por eso le llaman el R cuadrado un poco lo que captura. Ya si fuera 1 sería lo que capture del 100% de la variabilidad, o la puedo explicar el 100%. Van a escucharlo así en algún lado, como cuando un 0,6 que va a decir como está explicando un 60% de la varianza y es por esta intuición. La variación en el EGI versus las variaciones ajustadas, eso representa como el ratio es 60% básicamente de lo que pude reducir. No es más que eso. ¿Mati? ¿Sí? Esto hay un concepto llamado dummy test, pruebas de cordura. Creo que era dummy, digamos que es dummy test, prueba de cordura. Eso es cuando tienes que hacer una comparación con un modelo o una estrategia como contar. Mm. En este caso, el promedio es una estimación de modelo, es una estimación de tu regresión lo más simple posible. Ese es tu caso dummy, ese es tu caso con el que estás comparando. Estás tratando de ver si es que el modelo que hiciste con tanto esfuerzo, con tantas horas de trabajo o con tantos minutos de trabajo en la regresión lineal, vale la pena o no. ¿Es mejor que hacer prácticamente nada o no? Quizá no vale la pena. Y si no vale la pena, entonces mejor botarlo a la basura y probar con otra cosa. Para eso sirven todo este tipo de herramientas. Este es un caso particular de aplicación de un test de cordura para regresiones lineales. Ah, bueno. Y también los test de cordura para mí son súper subjetivos. Típicamente la gente le llama test de cordura a comparar con la media o comparar con el máximo, el mínimo, por ejemplo, en una predicción binaria. Decir todo como 1, decir todo como 0. Decir que la probabilidad de obtener un 1 va a ser igual al promedio de toda variable target, que va a ser en el fondo la proporción de unos. Ese tipo de cosas, todos esos son ejemplos de pruebas de cordura. Pero también uno podría ir un poquito más allá y decir, bueno, con respecto a este modelo de una prueba de cordura, podría ser un modelo de regresión lineal con todas las variables. Es un modelo que comparado con el otro es trivial y probablemente no va a dar tanto mejor. Entonces es una forma distinta de compararlo y llevar las pruebas de un poquito más allá. Lo importante es que no te signifiquen mucho tiempo. Tienen que ser pruebas que puedas hacer en un par de minutos. Qué cacho. Tenéis razón acá en todo caso. Si esto llevarlo al EGI, el modelo, la media. Es literal eso. Sí. El predecir con la media. Nada más. No usáis nada de la otra variable. Y el fondo es comparar, como tú bien decís, la media con respecto a algo que ajusta algo y reduce un poco esta variación respecto a la media, ¿cachai? Pero Claro. es. Y hacer el cociente y ponerlo en esta formulita, ¿cachai? Es eso. Cosas que van a escuchar por ahí, que seguramente las han leído los que más saben también. El problema de regresiones múltiples, cada variable que metes te sube el R cuadrado, ¿ya? Da lo mismo, nunca decrece este número. Eso es un problema, obviamente, porque si yo, por ejemplo, llegara a meter infinitas variables, el R cuadrado lo puedo hacer crecer artificialmente, cuando el modelo va a ser una basura. Para eso inventaron una cuestión que se llama R cuadrado ajustado, que penaliza un poco por cada variable que uno le meta al modelo también. Y hay criterios de ojo de como si alguien ¿cuál es un buen R cuadrado? Es una clásica pregunta también, y en realidad para eso no hay una respuesta. Uno sabe que la cuestión se mueve en 0 y 1, pero la respuesta más correcta sería como cuando el modelo te es útil, en verdad. Sí. Algunos dicen como de 0,5 piola, bueno, de 0,8 para arriba excelente, pero en realidad eso es así con el dedo para arriba y nada más, como que depende más de la aplicación. Y quizá en un caso de uso en realidad sea muy malo y lo que necesita es un 0,95. Entonces, esas cuestiones uno las puede creer para tener un pivote, porque quizás la mayoría de los problemas cuando tenés 0,7 te sirven. Es como un conocimiento explícito general de todos los problemas que puede aplicar regresión.
pero realmente hay que analizar los casos, porque no, lo único que uno sabe es que se mueve entre 0 y 1 y nada más. Entonces como que hay que uno ver y decir, o el modelo me sirve o no me sirve. Si me sirve, entonces puede tener un 0,4 y aún así todavía te sirve, úsalo, ¿cachai? Eso es como mi terminada respecto, filosofar respecto al R². ¿Algo Hay más? algunas cosas en el chat, no sé si ya las leí. Sí, las leí todas, las respondí por chat, porque la hora de Ya, lo que voy a hablar es exactamente eso. ya, bueno. Ya, voy a volver a mi espíritu matemático, quise traer eso solo porque soy medio matemático, igual. Y Espera, hay una que está al final de Freddy que dice, ¿eso es parecido a funciones en matemáticas? ¿No respondiste? no, Yo no eso entiendo no, la porque no, pregunta. no me acuerdo a qué se refería. Ya, Freddy, ¿puedes especificar, porfa, a qué te refieres con la pregunta? Me dio risa que me dijeron, yo dije soy matemático y medio industrial, sí, soy industrial, mate, así que... Te quedaron con lo último nomás. Hay un tema con las regresiones nuevamente. El paquete te la va a calcular igual, no hay ningún problema, te va a sacar unos números. Pero de nuevo los matemáticos se pusieron a molestar y dijeron como, oye, no, pero es que hay que condiciones. Y aquí la pregunta que viene es, ¿por qué rayos hay que chequear estas condiciones? No les voy a explicar el detalle, yo ni siquiera yo me acuerdo ahora mismo cada una de todas, pero sí me acuerdo de algunas cosas y estuve leyendo un artículo que lo voy a dejar para como que tengan la intuición. Lo leí para recordarme de qué era cada uno. De hecho, el artículo se llama así, La intuición de Assumption for Linear Regression. Y son 5 básicamente. Uno es que el modelo sea una cuestión que sea una cuestión que no sé ni pronunciar, o una así, o que no sea multicolineal y que no haya autocorrelación. Voy a ir uno por uno, explicándola. Como les digo, voy a dar una pincelada de qué es lo que importa. Es más que la demostración de por qué y la cuestión. Una cosa que es súper importante es que el sea lineal. Esa es la más obvia de todas. Que cuando uno hace el gráfico en 2D y se ve más o menos, por ahí debo tener un gráfico de... Lo estaba viendo. Este video estaba viendo, lo vi un poco. Chucho. No, tan ligera en barra. Quería un ¿Qué segundo. pasó, Mati? Es que el video quería ponerlo y como que cambié el video. Por ejemplo, si uno viera la curva así, el Y y el X, uno lo ve y está bueno, no tiene nada lineal, ¿cachai? Como que claramente está sirviendo una especie de curva. ¿Ya? En 2D es fácil graficarlo porque uno lo grafica y ve al tiro si es lineal o no es lineal. Pero hay otras cosas que molestan, por ejemplo, outliers, que se ve así, como que no tiene pinta de una recta ajustarse más o menos bien. Los outliers dejan la embarrada en general en los modelos de regresión, como que molestan mucho. Entonces uno, como en todo problema de data science, igual hay que hacerle procesamiento de datos, analizar un poco qué es lo que está uno de partida, Mati, etcétera, etcétera. ¿Sí? quiero aclarar algo que dijiste. Que los outliers dejan la caga. O sea, sí, es que distorsionan tu curva, po. Hay que definir bien qué es un outlier. Imagina que tienes datos que siguen una recta perfecta, pero tienes uno que está más alejado, pero está en la misma línea. Ese no te va a distorsionar nada y quizás está bien que esté ahí. O sea, no hay que sacarlo, es un dato más. El problema es cuando se salen de tu patrón que quieres entender y predecir. Sí, quizás por eso acá usan de influential points, quizás más Sí, que de outlier. Yo lo dije usando un lenguaje así medio sin pensar mucho lo que está diciendo, pero es como, está fuera, ¿cachai? De tu patrón. En el fondo esa es sí. la intuición. Creo que es más correcto decir acá como bien lo pone influential points porque efectivamente te distorsiona un poco la recta. Cuando hay muchas dimensiones, eso sí, como que uno puede plotear los valores ajustados contra los residuos. Esta weá no debería tener ningún patrón. Si tiene un patrón, significa que en realidad probablemente tenga alguna forma la curva. La intuición detrás de eso es que básicamente como que en todos lados debería darse más o menos igual los residuos, si es que estáis ajustando. Si tiene otro patrón en algún momento desde donde estáis ajustando, va a tener como valores extraños. Entonces vaya a haber algo como muy conforme en esta parte. Como que los residuos en esa parte van a verse distintos, si es que no tienen un factor lineal. Si no, van a verse como algo como esto. Eso es como lineal. Y aquí viene la parte, esta es como más intuitivo, como es como un poco modelando. Me gustan las que vienen, porque estas sí son las más matemáticas. Como, ¿por qué rayos tienen que ser normalmente distribuidos los residuos? ¿Quién inventó esa cuestión? Esa es la pregunta que yo siempre tuve. Y en realidad la explicación es nuevamente matemático haciendo matemáticas, nomás. Porque estos locos no les bastó con sacar la estimación. Empezaron a decir, oye, ¿puedo tener un intervalo de confianza sobre los... Oye, ¿puedo hacer test de hipótesis sobre si la cuestión se ajusta a una regresión? Y empezaron con ese tipo de preguntas los matemáticos. Y ahí dijeron, que si le pongo que los residuos son normales, entonces sí puedo sacar un intervalo de confianza. Porque la fórmula cuestión, y de hecho esa es la explicación que ante toda esta cuestión, la fórmula del beta no es más que una expresión lineal y como una expresión lineal del USUI, si le asumo que USUI son normales, entonces una función lineal de una normal es normal, entonces la cuestión es normal, entonces puedo hacer una hipótesis, ¿cachai?
Eso es básicamente la razón por qué yo lo digo, matemático haciendo matemática. Lo dice, la verdad ni me acuerdo mucho de cada uno y solo me acuerdo. Es importante porque me gusta traer estas cosas, porque yo he dicho muchas veces igual no cumplir algunos supuestos, y si sabéis que estáis pegando más o menos, ignorarlo, si no hay intervalo de confianza ni nada. Pero entonces no sé si te importa tanto, igual podrías arriesgarte, ¿ya? Por ejemplo, en la prueba F que dice Gamauldo, sí, viene con esto, viene también de la normalidad, no me acuerdo bien también, creo que era como para testear si la ecuación completa era significativa, si mi memoria no me falla, si lo estoy sacando de memoria nomás. Pero como que todas esas cuestiones de justificaciones de con distribuciones es porque algún matemático por detrás va a querer meter un test de hipótesis a alguna cosa. Un test T, un test, el que sea, pero algo va a meter. Y de hecho, cuando uno hace el paquete NR y saca la cuestión, te salen los coeficientes, te sale la significancia. Y todo eso es válido si has cumplido los supuestos. Si no tienes este supuesto de normalidad, eso probablemente no valga. Ese test valor T no va a valer porque si sigue otra distribución, no sigue la cuestión que como que el paquete está programado por defecto. Y de hecho, lo que a mí sí me hacían hacer en la universidad era como cambiémosle la distribución. Demuestre que en este caso, al ser esta distribución, entonces el test nuevo no es el test T, sino que es un test, qué sé yo, cualquier cuestión, chi cuadrada. Eso es lo que me hacían demostrar. Cuando uno cambia la distribución, al final test o no necesariamente tenía uno. Esa es como la particularidad. Entonces, todo esto de los supuestos al final es porque, como les digo, algún matemático por detrás quería hacer bien la teoría y poder hacer a intervalo de confianza, poder hacer test de hipótesis sobre los beta. El R ya ahora no solo te da el valor puntual de estimación, sino que ahora te da un intervalo de confianza. Si no cumple el supuesto, pierdes ese intervalo de confianza y pierdes la significancia quizá. Pasa lo mismo con el resto de las asunciones. Este es el término de homoscedasticity, como se llama, no es más que esto. Lo tengo acá porque lo busqué. Esto significa que es sedástico, ¿ya? Que es como que la varianza va creciendo a medida que te vais moviendo en la variable. Si se fijan acá haciendo un cono que se abre. Entonces, si es que tendría que ser plano, porque así la varianza es constante en torno como la cuestión. Y esto nuevamente, esto ya no me acuerdo, esto lo leí de acá, así derechamente, pero pasaba que si eso Fondo no es- era... Mati, en el fondo es que la varianza por tramos es siempre la misma, que no hay zonas Sí, de mayor varianza. Eso es, ¿qué te refieres, cierto? sí, a eso me refiero. Es como que no debería depender de dónde estés parado. Siempre como que te paráis y se ve igual en el fondo la varianza o la diferencia de los cuadros hacia la curva. No deberían ser conos en ningún caso. El caso de las varianzas, miren la explicación que da acá. Es súper técnica y esta vez no tiene que ver tanto con los test de hipótesis, pero algo que también se enseña mucho en mate. Y por eso yo les digo que a veces no pasa nada si no se cumple igual el criterio. Igual van a poder tirar la regresión, igual la estimación es única porque no depende de eso. Y en una es igual les sirve, aunque no cumple el supuesto. Hay técnicas para hacerlo, por ejemplo, tirarle logaritmo y cosas así, es la típica. Le tiráis logaritmo y la cuestión se vuelve homoscedástica. Pero lo que estás diciendo acá, lo leí, no vi la demostración, pero leí y dije, oye, la weá técnica es como el estimador de las betas. Hay unos conceptos que los locos inventan que se llama un estimador insesgado, ¿ya? Eficiente y lineal. No me acuerdo del lineal, ¿ya? Pero lo de insesgado me acuerdo y era como que al calcular la esperanza del estimador, que uno lo trataba como variable aleatoria, te da el valor. Cuando es sesgado, cuando te da otro valor. Y de hecho, por eso uno corrige la varianza con el 1 partido n-1, si no te queda sesgado. Te queda un estimador sesgado. Eso era súper técnico y como que me acuerdo me hacían demostrar a mí en esos tiempos como demuestra que este estimador es insesgado y era básicamente tomar la esperanza de la cuestión y calcular que llegaba ahí al promedio. Entonces, lo que empieza a modificar son ese tipo de cosas. El OLS dice que ya no es eficiente. ¿Y qué significaba eso? Es que no él es el estimador con mínima varianza. Ya la wea como ultra técnica. Lo leí un rato, no consideré que para este streaming como que valiese la pena que me metiese al detalle porque no me acordaba de ese término, en verdad. Pero fue como, ¡buah! Ni me acordaba que esto es lo que afectaba, pero no es nada ni con ni los intervalos. Tiene que ver con el error y la varianza y todo. Seguramente el R cuadrado le pega por ahí. Y finalmente, como el del multicolinearidad es más intuitivo, porque el multicolinearidad es como que si tú tratas de hacer una regresión con dos variables altamente correlacionadas. Como que la idea es usar variables independientes como predictores, no como, a ver, no se me ocurren dos correlacionadas directo, pero no sé, la humedad y el clima o la temperatura, no tengo idea. Pero dos variables muy correlacionadas que tratar de explicar con un mismo modelo con esas dos, como que tiende a funcionar peor. ¿Ya? Tiene que ver también porque la independencia, no me acuerdo si la matriz acá era esta, no me acuerdo del todo. ¿Dónde está? En algún lado lo hice acá en todo caso.
¿Dónde era que estaba? Da una explicación, no sé si me acuerdo si con el R cuadrado. Sí, acá estaba. En caso de mucha colinealidad, las estimaciones de beta son indeterminados y los estándar error son infinitos. Sí, ahora me acordé. Y eso es porque cuando uno hacía la cuestión, la solución, esa matriz tenía que ser como invertible, si mi memoria no me falla. Por eso tenía que ser de rango completo, una cosa así. Y no me parece que cuando teníais este problema de multicolinaridad, puede estar diciendo algún pelín equivocado, pero creo que era esto, empezáis a tener este tipo de problemas, porque dos variables no son independientes, y son al final en la matriz son los vectores las variables. Entonces, si son muy correlacionadas, son como lo mismo. Estoy metiendo como cuando uno aprendía álgebra lineal, teníais que tener los vectores independientes. No podíais tener uno múltiplo del otro, porque cuando invertí esa cuestión no era invertible, y no podíais llegar a la solución. Por eso dice que los betas no son que han indeterminado, en el fondo. Como que no podéis calcular los betas. Entonces, como que todo este tipo de problemas son cuestiones, en resumen, súper técnicas, matemáticas, a mi juicio. Y que más o menos, como les digo, yo no ni siquiera los cheque, diría que hay que chequearlo a rajatabla todo, que se cumpla todo y que si no, no podía hacer la regresión. Encuentro que eso es un poco exagerado de repente. Más bien es como ya, si es que esto no se cumple, yo me voy a leer estas cuestiones y digo, ya le va a pegar a esto, más o menos. Ah, no me importa eso, la voy a usar igual porque creo que el modelo me va a servir igual. Esa es como para mí la filosofía más correcta de usar estos supuestos más que tratar también de cumplirlos porque alguien me dio el recetario de que tengo que tirarle el test tanto para cumplir los fenómenos. Y si es que ves algo raro y ves que hay otro camino que es mejor, seguir ese otro camino. Un poco eso es lo que estoy diciendo. De hecho, el último ni me acuerdo lo que decía, así que ni lo voy a decir porque ya se me olvidó este. Este me acuerdo lo que es el concepto. No puede haber autocorrelación entre los errores. Quiere decir que cuando uno habla gráfico no puede haber correlación. La forma de los errores tiene que tener cierta particularidad y no puede haber correlación como espacial de uno a otro. En series de tiempo se da porque mi error de ahora depende como de lo que pasó recién hace un poquito, cuando suele ser un fenómeno normal o variable, pero el eje X del tiempo como que lo podéis ver así. Entonces, la correlación es eso, es como depende de esta variable donde esté un poco parado. Y cuando hace autocorrelación se ve ese fenómeno. Efectivamente, eso tiene mucho sentido para series temporales. Imagina que tienes una serie temporal que es más o menos lineal. La tendencia, hay una tendencia lineal, pero hay ruido. En verdad, otra parte de la señal puede ser algo que es temporal, algo que es semanal, por ejemplo. Los lunes algo aumenta, después va bajando, después los fines de semana baja mucho, después aumenta el domingo para llegar al lunes arriba, cosas así. Y va así siempre con la misma forma. Si trazas una recta, si haces una regresión lineal ahí, no te va a dar parte, te va a dar la tendencia, te va a dar el fenómeno entero. Vas a seguir teniendo errores. Y los errores de esa regresión lineal van a ser más grandes los lunes, por ejemplo. Entonces va a haber una relación en los errores. Ahí estarías violando el supuesto de autocorrelación. Sí, el tema es que ahora no me acuerdo a qué le pegaba, porque la otra les dije una le pegaba a los intervalos, la otra le pegaba como si dejaba de ser eficiente el estimador, pero eso ni me acuerdo a qué le pegaba. Lo leí y ya ni me acuerdo, así que lo voy a pasar. Pero lo que hago yo es cuando quiero chequear esos supuestos, voy y digo, no se está cumpliendo eso. ¿Qué es lo que perdí? Voy y lo busco y digo, ya no me importa. Algo sí me importa, o en realidad voy a tener que corregirlo, entonces. Cosas así, o hasta cuánto tolero, ¿cachai? Siempre está ese juego cuando uno modela, como insisto, todos los modelos tan malos, algunos son útiles. Yo creo que esa es mi filosofía real de approach a los problemas. Finalmente voy a hacer el stream con otra cosa que yo encontraba súper entretenida y útil de repente, que es como la típica pregunta ya de qué variables meto a mi modelo de regresión. Hay dos métodos que se llaman forward iteration, que es como la idea es básicamente parto con nada, le agrego la variable que me aporta más r cuadrado y que sea significativa, ya que es como lo que sale en la idea en la diapo. Las tiro regresiones con todas, regresiones simples con todas las variables. Eso quiere decir y depende de x1 nomás, y depende de x2, y depende de x3. Y digo como, oye, la que me subió más r cuadrado es la primera que voy a agregar. En este caso es la x2. Tiene que ser significativa también, con todo lo que hemos hablado de que cuando suponís que son normales podía hacerlo en el fondo. Y la metí al algoritmo. Después vais por la segunda. De las que te quedan, hacia el mismo proceso, calculáis la regresión más un término extra y calculáis el r cuadrado nuevo. Y tenéis que parar en algún momento, que es cuando ser significativa básicamente. Y así vais agregando. Entonces, si tenía 10 posibles variables y no sabía cuál agregar, que un poco lo mismo que quizá un caso de uso que se parecía al que expliqué mucho más atrás, que era de los drivers, es un poco eso. Estoy tratando de encontrar los drivers que realmente explican el fenómeno, porque obviamente en vez de tener un modelo con 10 variables, prefiero tener uno que sea más o menos igual de bueno que el de 10, pero que use 3, porque humanamente eso lo entiendo mucho mejor. Y este método se llama forward selection, que en el fondo va agregando
en pasos. Uno primero calcula la regresión mayor R cuadrado, por eso el concepto R cuadrado hay que dominarlo. Y después agrego otra variable con el que ya considera la primera variable, después voy a la tercera hasta que deje de ser significativo y ahí paro. Si se imaginan la otra, aquí no sé por qué le llaman backward selection. Yo no, siempre he escuchado como backward selection, pero es al revés. Partís con todo, vais quitando una y un poco veis cuál vais perdiendo como el R cuadrado en el fondo. Y vais quitando esta vez como para atrás. No es más que eso como invertido. El problema de esto, y que a mí me da mucha risa cuando me lo enseñaron en su tiempo, no dan lo mismo necesariamente. O sea, como que si partís metiendo una y llegáis al tu final y partís al revés, partís con todo y vais quitando, no necesariamente llegáis al mismo modelo. Entonces la pregunta que quedaba y que yo uno le hacía al profesor, profe, entonces ¿cuál cresta usamos? ¿Podía usar adujo la pregunta si es relevante el R cuadrado ajustado? Sí, al final es una métrica, un algoritmo. Cuando tenéis un algoritmo tenéis que tener un criterio de parada nomás, básicamente. Y el profe fue como, no sé, un poco la respuesta de elige el modelo que te parezca más útil, ¿cachai? El que te haga más sentido, quizás tenéis los dos modelos y uno te hace más sentido los features que sacó que el otro. Por ejemplo, no sé, si bien el horóscopo no tiene nada que ver, en uno salía y tenía el mismo R cuadrado que en el otro y en el otro no sale el horóscopo. Entonces digo, bueno, no quiero tener el horóscopo en mi modelo, así que me quedo con el segundo mejor y usé backward selection para encontrarlo. Entonces este concepto de forward y backward selection lo encontraba choro porque justamente te da como esto de poder agregar o quitar variables y tratar de encontrar cuáles son las variables importantes. Y con eso sí, cierro. Espero les haya gustado a todos. Esto para mí obviamente hice todo muy resumido, le di como le dije harto foco a lo que es como un poco la intuición matemática, que creo que se habla muy poco en los videos, al menos cuando veo YouTube o cosas así, yo no veo nada de que alguien mencione por qué puede ser o no relevante, así que quise hacerlo, tratar de explicarle a mi lado. Siendo honesto también, rara vez tengo que como ir a meter mano y uso más los paquetes que ya están definidos, pero me gusta, y si alguien lo quiere estudiar en profundidad, sí o sí va a tener que hacer ese paso de entender la derivación de cómo se deriva realmente esa cuestión y se calculan los coeficientes, qué es lo que le pega realmente, pero por qué, o sea, que hacer la demostración de que esta cuestión distribuye normal y los errores al ser normales hacen un test de hipótesis, de test student, qué sé yo. Como que esa es la parte como que según yo se habla poco porque es la parte más difícil, toma tiempo, obviamente uno puede estar un semestre completo solo estudiando regresiones. A ese nivel algo, como que vi un video en YouTube, lo aprendí en un día quizás, a aplicarlo, pero como que las intuiciones que hay detrás toman bastante tiempo de interiorizar. Así que con eso culmino, muchas gracias chiquillos y muchas gracias a los del chat también, como siempre, por las participaciones. Muchas gracias a ti, Mati. Gracias. ¿Una duda final? ¿Las puedes poner en el chat? ¿Algo que agregar para cerrar? Y creo, yo partí en este mundo de análisis de datos aprendiendo sobre la regresión lineal y es interesante, si no sabe nada, entender la lineal es un gran paso, porque uno entiende las matrices, cómo se van multiplicando, optimización, interpretar los significados, consideraciones de qué significa, temas que hay que revisar. Un buen punto porque es como simple y fácil de ir aprendiendo a cómo tirarse ya a entender los Transformers, así como no saben nada. Esto es un buen paso y luego dando este primer paso se hace el otro concepto un poco más fácil. Es como el Así meme de la que persona escalando 5 escalones. como no saber nada. Gracias. Sí, Oh, sí, gracias. bastante con casos prácticos. Viendo los mensajes en el chat. Después este capítulo va a estar en YouTube. Quizás algunos ya lo están viendo en YouTube. Esto. Si es que es así, las referencias van a estar abajo en la descripción. Recuerden que si les gustó este contenido le pueden dar like y like para que les salgan más contenidos de este estilo en YouTube. ¿Sí? Estoy seguro, con 90% de seguridad, de que alguien va a estar viendo este video en YouTube. Sí, no, yo estoy seguro con más porcentaje. Era una referencia al meme, Rob. Ah, ok. Era mi predicción del futuro. Gracias Bueno, por el follow. Nos vemos. Que estén bien. Gracias a todos. gracias a Mati. todos, gracias Rob. por la participación. Suscríbanse, denle like. Partión, no sé qué otra cosa. Tumblr, no tengo idea qué más viene. Fotolog, ¿Qué onda tu regresión? 20 años atrás. ¿O 30? No sé. denme gol, no sé. Follow, FF, like y suscribir. Todo. Ya. Está favoritos de Fotolog. Demasiado antigua mi referencia.